Mire, hoy yo quiero que usted preste mucha atención a lo que vamos a hablar. Porque la otra semana, de hecho el otro domingo, vamos a estar celebrando el domingo de Nochebuena. El otro domingo es 24 de diciembre. Y el lunes pues estaremos celebrando o conmemorando lo que es la Navidad. Ya sabemos, ya lo hemos explicado, que Navidad no fue en diciembre. El pobre niño Jesús se hubiera muerto de frío si la Navidad era en diciembre. Yo voy a dejar algunos detalles sobre la Navidad de manera exprofesa para el otro domingo, para el culto del otro domingo. Pero hoy yo quiero hacer la antesala al plato fuerte. El plato fuerte es la enseñanza del otro domingo, pero hoy es la entrada. Hoy es la sopita que usted se toma antes de la comida. Usted se toma una sopita. Bueno, esta es la sopita antes de la comida. Ahora, esta sopa viene con bastante condimento. Trae bastante carnita, ñame, todo lo que usted quiera echarle, porque esta entradita es fuerte, pero es necesaria para que usted pueda digerir lo que vamos a ver el otro domingo. Y yo voy a hablarle de algo que yo no sé si a usted ha oído, pero se lo voy a tocar en esta mañana ya, y se llama la tabernaculización del Hijo de Dios. La tabernaculización del Hijo de Dios. ¿Esto qué sugiere? Que el Hijo de Dios habitó en un tabernáculo. Y ahora lo vamos a ver. Yo quiero que busque en Juan, Evangelio según San Juan. Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan. Busque el primer capítulo de este Evangelio y vamos a leer de los versos 1 al 5 y después leemos el verso 14. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5. El que lo va encontrando se pone sobre sus pies. Juan, capítulo 1, versos del 1 al 5. ¿Lo tenemos ya todos? Ok. Miren lo que vamos a leer, porque aunque pareciera que Juan no toca el tema de la natividad o la Navidad de Cristo, el nacimiento de Cristo, ok. Yo quiero presentarle. Usted sabe que usted va a Mateo y usted en Mateo encuentra cosas del nacimiento de Cristo, y Lucas es aún más enriquecedor. Lucas da muchos detalles sobre el nacimiento de Cristo porque Lucas se dedicó a investigar sobre ese nacimiento. Sin embargo, aunque Juan no parece hablar de ese tema, mire lo que dice aquí. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Del Verbo. Gracias. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora váyase al verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, porque hay definitivamente riquezas escritas en ella. Y en esta mañana vamos a aprender lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Yo bendigo tu palabra, yo bendigo a tu congregación, y que sea de edificación para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Y puede tomar su asiento. Y quiero que preste atención para que lo que vamos a dar no se le escape.
Como yo les decía, a diferencia de Mateo y de Lucas, ni Marcos ni Juan dan muchos detalles del nacimiento de Cristo. Más bien ellos empiezan con la vida de Cristo ya grande, ya cuando el Señor se va a bautizar. Así empiezan los evangelios de Marcos y Juan, ya particularmente en eso. Sin embargo, Juan hace una introducción que a simple vista no pareciera estar hablando de lo que vamos a estar celebrando la otra semana, que es el nacimiento de Cristo. Pero Juan hace una aseveración y se refiere al Señor como el Verbo de Dios. Usted sabe que hay un edificio cuando uno va para la vía Tocumen, ahí, ¿verdad? Por donde está vía Guadalupe, que dice así, el edificio se llama el Verbo de Dios, tiene afuera. ¿Por qué? Porque esta palabra verbo o este vocablo, el verbo, es lo que se conoce en otras traducciones. En vez de decir verbo, dice palabra, y es lo que es en el griego logos, y que está relacionado con una palabra de acción o ejecución. Es una palabra que implica mandato, que implica ordenanza, que implica acción. Inclusive es una palabra que implica un pensamiento que produce una acción. Eso es lo que es el logos. Y cuando usted va al Génesis, ¿qué dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaban? Desordenada y vacía. Y todo y cada uno de los pasos de la creación es: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Conforme a Dios va diciendo, las cosas se van llevando a cabo. Ahora, ¿quién las llevó a cabo? ¿Quién llevó a cabo la acción creadora? La palabra. Y esa palabra es Jesús, es el verbo. Es decir, que lo que Juan está diciéndonos aquí, que lo dice desde el principio, dice que todas las cosas son hechas por Él y sin Él nada de lo que se hizo existiría. O sea, Juan ya le está dando una implicación creadora a Jesús. Ahora, yo le voy a decir lo que pasa con esto. En el verso 14, Juan introduce todavía un tema más álgido, porque dice: aquel verbo, el verbo que existía desde el inicio, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta afirmación de Juan es una afirmación conflictiva. ¿Sabe por qué es una afirmación conflictiva? Porque durante la época en que Jesús estuvo en la tierra, ¿cuál fue la principal causa de pleito entre Jesús y los maestros de la ley? Yo soy Dios. Y ellos que decían: tú eres un blasfemo, tú no eres el Hijo de Dios. Eso lo ven en muchos pasajes a través de la Biblia. Cuando le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados, ellos que cavilaron en su mente: ¿y quién es este para perdonar pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Así que esto tiene mucho, Juan se mete en un terreno intencional delicado para la época en que él escribe, ¿verdad?, el Evangelio según San Juan. Resulta interesante que Juan deja plasmado una verdad absoluta, una verdad que él les habló. Juan dice, a través de lo que Juan ha escrito en el verso 1, ¿sabe qué es lo que Juan está afirmando? Jesús es Dios. Y lo deja claramente establecido. De hecho, el mismo Señor, cuando habló con ellos en el Evangelio de Juan 14, 8, 9, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, al Padre ha visto. Y no se lo afirmó una vez, se lo dijo muchas veces. Yo y el Padre uno solo somos. Cuando oró, le dijo al Padre: Señor, que ellos sean uno en mí, como tú y yo somos uno. Siempre Jesús se identificó como Dios. Y ahora vamos a ver cómo se come esta parte. ¿Por qué? Porque Juan nos mete en
tema profundo que era sumamente discutido en la época de Juan, acerca de que cómo Dios puede habitar en un hombre y este hombre se llama Jesús. Eso no es posible, eso no es concebible en el pensamiento hebreo o judío de la época. Miren lo que dice este mismo texto de Juan 1:14 en la Biblia textual. La Biblia textual usted puede encontrarla en internet. Yo no la tengo en la biblioteca de Biblias, pero en internet existe, se llama la Biblia textual. Y la Biblia textual dice, Juan 1:14 lo dice así: y el logos, que ya dijimos que es del griego que significa verbo o palabra, se hizo carne, o sea, y el verbo se hizo carne, el logos se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros. Eso es lo que dice la Biblia textual. El verbo se hizo carne, el logos se hizo carne y se tabernaculizó en nosotros. Y en Navidad, o en la fecha en que celebramos Navidad, yo le voy a explicar con detalles. O sea, si usted quiere comer el plato fuerte, venga al culto de Navidad. ¿Qué es esto de la tabernaculización de Jesús? Porque Dios no hace nada por casualidad, y ahora lo vamos a ver. Este texto de tabernaculizarse significa que Dios decide habitar en un lugar físico escogido como residencia para Él. Y yo le voy a desgranar esto de la manera más sencilla, porque hay una expresión, la Biblia griega en sí dice: y habitó entre nosotros, y habitó en tiendas, que se escribe, y habitó en tiendas con nosotros. Ese habitó entre nosotros, la Biblia griega dice: y habitó en tiendas en nosotros. Y cuando usted trata de entender toda esta simbología, porque lea el Apocalipsis es pura simbología. Dios escribió la Biblia en un idioma simbólico y nos ha ido permitiendo a través del tiempo entender los misterios de esta simbología. Y habitó, esta expresión habitó en tienda, viene del griego skeno, que significa acampar, que significa ocupar, que significa residir, que significa residencia temporal. O sea, dice que habitó en tienda, griego skeno. O sea, que Dios decidió en toda su plenitud y grandeza habitar en una tienda momentánea, o en una tienda temporal, o en un lugar preparado para Él. Y cuando yo recibo este mensaje de parte de Dios, empiezan a fluir las ideas en mi cabeza. Dios empieza a traerme lo que he ido estudiando durante años, y me trae el primer tabernáculo que se describe en la Biblia. Porque el primer tabernáculo que el pueblo de Dios erigió, lo erigió por instrucciones del mismo Dios, y lo erigió en el desierto. Dios le da instrucciones a su pueblo y hacen un tabernáculo que tenía telas, que tenía pieles de animales, que tenía una serie de mobiliarios diseñados por Dios, entre los cuales estaba el arca del pacto. Y la Biblia dice en Éxodo 13, 21 y 22 que el Señor acompañó a su pueblo siempre. Mire, Éxodo 13, 21 y 22. Jehová iba delante de ellos. Y nos encanta esa alabanza para los pentecostales de la vieja guardia. Los más nuevecitos tal vez ni se acuerden. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Y un corito muy pentecostal: de día nube, de noche fuego, de día nube, de noche fuego. Y ahí se ve el pentecostal. Usted sabe que el pentecostal, usted le toca una lata y empieza, ¿verdad?, a moverse. Dice: iban ellos en columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen
de día y de noche. Dice, nunca se apartó, nunca, never, como dicen los ingleses, never, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Desde que el Señor los saca del desierto, el Señor iba con ellos. De día columna de nube. ¿Sabe por qué columna de nube? Por el sol abrasador del desierto. Y de noche en columna de fuego por el frío intenso en el desierto. Es decir, Dios les mantuvo una temperatura agradable a su pueblo todo el tiempo que anduvieron en el desierto. Dios, después de acompañarlo, dice, ok, muchachos, ahora vamos a hacer esto, Moisés. Vamos a construir una casa. Es un lugar que va a ser construido de telas, de pieles de animales, va a tener una serie de mobiliario, va a tener el arca del pacto, y a ese lugar le vamos a llamar el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de Dios. Y Moisés, bien mandado, como todos debemos hacer, construyó el tabernáculo, recogió una ofrenda especial, oro, plata, de todo lo que había, fundieron metales, hicieron el altar de bronce, el lavacro, la mesa de los panes del propiciatorio, los candelabros, todas esas cosas que estuvieron originalmente en el tabernáculo y que todas tienen una explicación. El arca del pacto que iba en el lugar santísimo, separado por un velo, el lugar santo con todo su mobiliario. El Señor dijo cómo se va a hacer el sacrificio, quiénes pueden entrar, cómo se traslada el arca cuando hay que trasladarla. La van a llevar en varas, lo van a cargar los levitas, más nadie, los levitas, o sea, toda una ordenanza. Y cuando Moisés termina de erigir el original tabernáculo, la Biblia dice en Éxodo 40, 34, 35, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y la gloria de Dios, la gloria de Jehová, llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Dios decide en todo su poder y plenitud habitar en aquel tabernáculo que él ordenó a Moisés construir. Y la Biblia dice que no se podía estar en él a causa de la presencia poderosa de Dios. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero cuando la presencia de Dios desciende sobre un lugar, sobre una iglesia, sobre una persona, eso no se puede, hermano. No hay ser humano que pueda resistir el poder de la presencia de Dios. Y aquí el Señor está restaurando con su pueblo Israel algo que Dios tenía, algo muy hermoso que Dios tuvo con el hombre desde el inicio de la creación del mundo, y era que Dios tenía comunión directa con su creación. Adán y Eva se comunicaban con el Señor y ellos no estaban desnudos en cuanto a que no tenían ropa. Era ausencia de ropa física, yo lo expliqué la otra vez, pero la gloria, la chequina de Dios cubría a Adán y a Eva. Y ellos tenían la gloria de Dios, los vestía. Por eso cuando pecan, esa gloria se va y quedaron completamente descubiertos. Con este paso en el desierto, el Señor hace algo, porque mire, Dios tiene su mapa, y ahora lo vamos a ir viendo. Las cosas en Dios nunca es casualidad. Usted no está en New Church por casualidad. Dios lo trajo aquí con un propósito. Ahora, ¿quién puede permitir que ese propósito se cumpla o no? Cada uno de ustedes. La iglesia no fue abierta por casualidad, fue una orden de Dios. Dios tiene un orden para todas las cosas.
Cuando el Señor da este paso, mire, el Señor acompañó a su pueblo toda la distancia. Primero en el tabernáculo, después llegan a la tierra que Dios les prometió, conquistan la tierra que Dios les prometió. David quiere erigir un templo al Señor, ¿se acuerdan? Se trajo el arca de la casa de Abinadab, pero la trajo mal. La trajo en carreta. Tenían que venir los levitas y traerla en vara, y la carreta se cae y Usa la toca y se muere. Pero el Señor no le permite a David construir el templo para adoración a él, sino que el Señor le dice: no, tú no me vas a hacer casa, la va a hacer tu hijo Salomón. Y cuando usted lee el libro de las Crónicas, usted va a ver cómo Salomón construye el templo. Y la Biblia dice que cuando todo estuvo hecho y entonaron trompetas y címbalos e instrumentos al Señor, la gloria de Dios llenó ese templo y no se podía estar allí a causa de la gloria de Dios. Es decir, sigue el interés del Señor, ¿verdad?, de habitar con su pueblo de manera física. Sin embargo, y esto se lo resumo rápidamente, y ustedes ya lo saben porque lo he predicado muchas veces, el reino se divide en dos en los tiempos del hijo de Salomón, Roboam. Se divide el reino del norte y el reino del sur, y los dos reinos comenzaron a hacer lo que Dios les dijo que no hicieran. Adoraron a los dioses de Acera, de Baal, de Astarot, de todos los dioses paganos. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó en manos de sus enemigos. Y es así como Israel, el reino del norte, cae en manos de los asirios, 720-21 por allá antes de Cristo, y el reino del sur, Judá, cae en manos de Nabucodonosor, allá por el 586 antes de Cristo. Sin embargo, ¿por qué cayó? Por ejemplo, el templo de Salomón, ¿dónde estaba? En el reino del sur. Ahora les voy a decir algo. Como ellos comenzaron a adorar a estos dioses extraños, léase el libro de Ezequiel capítulo 10. El libro de Ezequiel capítulo 10 narra el pasaje cuando la presencia de Dios se eleva y se va del templo. Mientras la presencia de Dios estuvo en ese templo, aún a causa del pecado de Judá, los invasores no pudieron destruir a la nación. Pero una vez la presencia de Dios se retiró y se fue, años después Nabucodonosor invade Judá, lo toma cautivo y destruye las murallas, destruye el templo, destruye todo. ¿Sabe por qué lo pudo destruir? Porque allí ya no había presencia de Dios. Mientras tú y yo permanezcamos en la presencia de Dios, mis amados hermanos, podrán levantarse tormentas, podrán levantarse tempestades, podrán levantarse enemigos, podrán levantarse enfermedades, pero tú y tu casa no serán destruidos, porque en ella habita la presencia del Dios Todopoderoso. Se levante lo que se levante. Pero cuando empezamos a alejarnos de esa presencia, cuando le empezamos a prestar más atención a las cosas que nos da la vida, a las cosas que nos proporciona la vida, y empezamos a alejarnos de Dios, somos más vulnerables a que los ataques del enemigo tengan efecto en nuestra vida. Quiero volver al origen. Voy a tomar la expresión esta: y habitó en tienda en nosotros, porque así vemos como lo dice la Biblia griega. Como Dios es un Dios de orden, Dios tiene un plan. Yo quiero habitar con el hombre. Ese es su plan. Eso era lo que era desde el Génesis. Así que Dios decide y planea una manera para habitar en medio de su pueblo como lo había hecho antes. ¿Sabe que después que fue destruido el templo, ya la presencia de Dios no volvió a ser lo mismo? Están los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, que no se sabe qué pasa. El pueblo era muy religioso,
Pero una vivencia con Dios, usted no la lee así en la Biblia hasta que aparece un hombre en la historia. Aquel que Juan dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque en su infinita sabiduría, Dios decide una vez más habitar en medio de su pueblo, pero ya no en un trato que nadie podía entrar o nadie se podía acercar a causa de la presencia de Dios, sino en un trato de tú a tú con mi pueblo. Yo quiero convivir con mi pueblo en una relación estrecha donde yo los pueda tocar, donde yo pueda comer con ellos, donde yo los pueda abrazar y hasta donde yo me pueda sacrificar por ese pueblo. Y esa expresión se da con la venida de Jesús. Porque Jesús no es nada más y nada menos que Dios encarnado en el cuerpo de un hombre. Y yo no sé si nosotros logramos magnificar esto. Miren lo que dijo el profeta Isaías: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ya Dios no está habitando en tabernáculos, ya Dios no está habitando en templos. Ahora Dios decide residir en un tabernáculo físico de carne y hueso. Y ese tabernáculo físico de carne y hueso, ¿sabe quién fue? ¿O quién es? Bueno, ¿quién fue? Ya murió. Jesús. Cuando estuvo en medio de nosotros. Y Jesús es Dios en medio de su pueblo. Todos los que lo vieron, vieron al mismísimo Dios. Todos los que vieron a Jesús, los que comieron con Él, los que lo tocaron, los que estuvieron con Él, comieron, bebieron y tuvieron intimidad, relación con el mismísimo Dios. Porque Jesús era hombre en su naturaleza humana, carne, lo único que sin pecado. Porque Jesús no fue concebido por hombre, fue concebido por el Espíritu Santo. Es materia, carne. Tuvo hambre, tuvo sed, lloró, pero en su síntesis adentro, Jesús es Dios. ¿Se imagina que nosotros camináramos con ese concepto? Yo por dentro soy Dios. Y ahora les voy a volar la cabeza con lo que les voy a decir. Así que quédese ahí sentadito. Álvaro, que tú vayas por yo soy Dios. ¿Sabes qué pasa si tú eres Dios? Hay un enfermo, sánate. ¿Sabes qué pasa si tú eres Dios? Hay un ciego, recupera la vista. ¿Sabes qué pasa si tú eres Dios? No hay comida, se multiplican los panes. Porque no hubo cosas que Jesús no pudiera hacer. En su limitación física humana, mi querida hermana Vicky, Jesús hizo cosas que nadie más pudo hacer. Se levantaron tormentas y tempestades. Calla, enmúdese. ¡Fum! Se hizo grande bonanza. Un endemoniado salió al encuentro. Sal de él. Son legiones, vete para los cerdos. Hizo las cosas que nadie... Oiga, voy a ir a lo más espectacular de los milagros del Señor. Todos son espectaculares. Pero viene una mujer con el hijo muerto, la viuda de Naín. Y dice la Biblia que el Señor tuvo compasión de ella y le dice: mujer, no llores. Señor, que se me murió mi hijo, no llores. Muchacho, levántate. Oiga, ¿quién de nosotros puede resucitar un muerto? Más bien se muere alguien y le vamos comprando cajón, le vamos pagando el sepelio, vamos agendando la cita. No, tranquila, no. Marta y María: Señor, mi hermano murió. No está muerto, está durmiendo. Señor, hace 4 días que está enterrado y ya huele feo. Tranquila. Lázaro, ven fuera. Y salió.
¿Sabe por qué todo esto pasa? Él es Dios. Y Él no tiene ninguna duda de su deidad. Yo soy el Dios poderoso. Y Dios caminó entre nosotros. Esas sí nos las perdimos. Esas no pudimos estar ahí. Pero ahora yo le cuento la otra parte de la historia. Entonces, ¿qué hace el Señor en su plan? Sigue Dios en su plan. Se tabernaculiza, que es lo que quiere decir, mora en un cuerpo humano, y ese cuerpo es el de Jesús. Por eso es que la Biblia textual traduce el verso 14 como que se tabernaculizó en nosotros o entre nosotros. Porque cuando Jesús nace, la gloria de Dios fue devuelta al mundo que la había perdido. La gloria del templo, la presencia de Dios, se perdió. Jesús la trae de vuelta. Y trae, por eso es que dice aquí el apóstol Juan, dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y era tan fuerte su gloria que cuando Él se transfiguró, Pedro estaba tan entusiasmado que le dijo, vamos a hacer una enramada, vamos a quedarnos aquí con Elías y con Moisés. Y esto está demasiado bueno para que se pierda. Pero Jesús tenía una misión que tenía que cumplir. Como le dije, Dios tiene un plan. No les voy a adelantar todo porque yo necesito predicarles en Navidad y les voy a explicar algunas cosas. Pero mire, Dios no hace nada por casualidad. Jesús no nació en diciembre. Lo voy a explicar en el otro culto. Nació en una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos, conocida como el Sukkot. Porque Dios es así. Él tiene su mapa, Él tiene su plan, Él se mueve en base a su fiesta. Él tiene un reloj que Él va a cumplir. Y nosotros tenemos que entender ese reloj. Jesús nace durante la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. Lo vamos a ver con detalle más adelante. Muere en la Pascua. El Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, muere durante Pesaj, que es la Pascua, que es donde se degolla el cordero, se come la carne, la sangre se pinta en los dinteles de la puerta en Egipto, para que cuando el ángel de la muerte pase por alto. Eso es lo que sí significa Pesaj, pasa por alto, pase por alto de aquellas casas que tenían pintada la sangre del cordero en sus dinteles y mate a los primogénitos de aquellas casas que no los tenían. Eso es el Pesaj, la Pascua. Y Jesús muere en Pascua, porque Él es el Cordero de Dios para que la muerte no tenga victoria sobre nosotros. Y no me refiero a la muerte del cuerpo, porque el día de mañana, señora hermana Vicky, nos vamos a morir. Yo me refiero a la segunda muerte. Lo que dice Apocalipsis, el lago de fuego y azufre. Porque este cuerpo mortal se tiene que ir, pero va a resucitar en uno inmortal. Porque esto que es corruptible se tiene que acabar para resucitar en incorruptibilidad. Entonces Él muere en Pesaj. Pero como Dios sigue manejándose en la fiesta, Jesucristo resucita en la fiesta de las primicias, lo Bereshit. Y el Espíritu Santo viene sobre la iglesia en Pentecostés, la fiesta de la semana, cuando se celebra el encuentro del pueblo de Dios en Sinaí y Dios con su pueblo. Y parece que como que las cosas están hechas, pero usted tiene que mirar los tiempos. Usted tiene que mirar el reloj de Dios. Dios va haciendo las cosas en su tiempo. Por eso es que se piensa que el arrebatamiento de la iglesia va a ser durante la fiesta de las trompetas. Hermano, usted tiene que estar claro. Nosotros tenemos que entender el reloj de Dios, no Él a nosotros. Él es el que dicta las reglas. Ahora, cuando Cristo muere, se perdió la presencia de Dios en medio de su pueblo. Tanto nadar para morir en la orilla. ¿No?
porque Dios continúa con su plan. Y ahora agárrese, porque le voy a decir algo que tal vez usted no lo ha meditado con la importancia y la profundidad que esto tiene. Cristo sabe que se va. Lo anunció muchas veces. Yo me voy. Yo tengo que entregar mi vida. Yo no voy a seguir entre ustedes, pero yo no los voy a dejar solos. Y en Juan 14, 15 al 17, el Señor les dice: si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cómo usted sabe que usted ama al Señor? Porque usted guarda sus mandamientos. Mire, usted puede aquí venir y berrear y llorar y levantar las manos y tirarse al piso. Y eso no está mal. Pero si usted es un peleón de primera, si usted no ama al prójimo, si usted compra lotería, si usted hace y hace, usted no guarda los mandamientos del Señor prescritos en la Biblia, usted no lo ama. Porque el Señor dice: demuéstramelo con hechos, no con palabras. ¿Tú me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Todo lo que está escrito en la Biblia. Y miren lo que le dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo soy el consolador uno, Él va a dar otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis. ¿Porque qué? ¿Qué me dice ahí? ¿Porque qué? ¿Porque qué? Está con nosotros. Lo que yo tengo aquí dice: porque mora con vosotros y está en vosotros. Espérate, vamos a hacer un alto aquí. ¿Cuál espíritu es el que mora en mí y está conmigo? ¿De qué espíritu estamos hablando? Y el Espíritu Santo es el espíritu ¿de quién? Es el Espíritu de Dios. Ok, wait a minute. Tú me estás diciendo que el Espíritu de Dios que moró en el tabernáculo, que después moró en el templo y que después se encarnó en Jesús, ahora vive en mí. Eso es lo que Jesús está diciendo. Mi espíritu ahora va a vivir en ti. Y cuando yo veo esto, yo me pongo bastante nervioso. Porque si el Espíritu de Dios decidió residir en mí, ¿qué hacemos nosotros cuando hay un lugar para que Dios habite? ¿Qué hacemos? La iglesia, hemos escogido este lugar, la iglesia, la casa del Señor. ¿Qué hacemos en un lugar donde sabemos que está la presencia de Dios? Lo cuidamos, lo limpiamos, lo purificamos. Eso es del Señor. Eso no te puedes llevar el piano para tocar en una fiesta mundana, en un hotel. Eso es del Señor. Yo viví una experiencia. Un hermano que era pianista tocaba con nosotros en la iglesia y se llevó el piano para un toque de él. Y cuando lo regresó, el piano no funcionó más. Lo conectó y hasta ahí llegó el piano. ¿Sabe por qué? No se puede tomar las cosas santas para cosas no santas. Entonces, si en el lugar donde habita Dios, yo lo limpio, yo lo cuido, yo me esmero, esto es santo, y hay reverencia, y tratamos de no, tú sabes, de no hacer nada malo, porque ahí está el Señor. Y ahora el mismo Jesús dijo que el Espíritu del Dios, de Dios, estaría conmigo y en mí. Quiere decir que aquí habita el Espíritu de Dios. Y si aquí habita el Espíritu de Dios, ¿cómo tiene que ser entonces este cuerpo? Sed santos
porque yo soy santo. O sea, si aquí habita el Espíritu de Dios, ¿qué tienen que ver estos ojos? Cosas santas. Si aquí habita el Espíritu de Dios, ¿qué tiene que hablar esta boca? Ninguna palabra corrompida. Si aquí habita el Espíritu de Dios, este cuerpo debe estar sano, santificado para el Señor. Digo, sufrimos de achaque, todos lo tenemos, es parte de la vida. Abraham lo tuvo también. Jesús no, porque murió joven. Pero lo que le quiero decir es que ¿qué le metemos al templo? Y voy a ir más allá, porque mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, versos 6, 17 al 19. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Cuántos están unidos aquí al Señor? ¿Cuántos lo han aceptado como su Señor y Salvador? ¿Cuántos han unido su espíritu con Él? ¿Quiénes aquí no han aceptado al Señor como su Salvador? A ver, de los presentes, que levante su mano. No veo ninguna mano levantada, por lo que entiendo que entonces todos somos cristianos, todos le dijimos sí al Señor. Y cuando dijimos sí al Señor, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros. Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo: huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado en contra del propio cuerpo. No se dan cuenta, estoy leyendo en NTV, no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y si nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el que vive en el Espíritu, vive en pleitos, celos, ira, contiendas y maledicencias. No. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabe cómo usted sabe que alguien de verdad tiene el Espíritu Santo con él? Porque esos frutos son vistos en él. No puede ser que tú vienes a la iglesia y en tu casa es un Vietnam. Lucha de máscara contra cabellera, que tus hijos quieren salir corriendo. Es que mi papá se pegan unas peleas, yo me quiero ir de aquí. No puede ser. ¿Quién? Ese fulano que trabaja con nosotros. Ese tipo dice que es cristiano. Ese tipo es un envidioso. Ese tipo un lengua larga. Ese tipo un peleón. No puede ser. Si hay fruto del Espíritu, estas cosas deben estar en nosotros. Pero yo me quiero ir, ¿verdad?, aún más allá, porque no me quiero desviar. ¿Quién vive en nosotros? Hermano, usted sabe que Dios vive dentro de usted. Somos conscientes de eso. Dios vive en nosotros. Por eso es que cuando usted hace algo que no debe, usted siente como una cosquillita ahí que no lo deja como tranquilo. Como que algo es más, le pasa a uno cuando uno va, me ha pasado a mí, a lugares medio extraños. Dije, aquí se siente algo como raro, porque el Espíritu está percibiendo lo que tú no percibes. Me ha pasado hasta con personas, y tú dices que esta persona es como extraña. Pero el Espíritu está percibiendo lo que hay en la otra persona. Entonces, si el Espíritu de Dios vive en ti, cuando tú haces algo que no es, esa cosquillita que tú sientes, cuando te cogiste la plata de tu marido y no le dijiste, eso es el Espíritu de Dios. ¡Ey! Eso es robo. Cuando te metes al Facebook a ver lo que no debe, ¡ey! Cuidado. Hermano, lo que tú ves, Dios lo está viendo, porque Él vive en ti. Claro, el apóstol Pablo, que me encanta, dice mi hijo que yo soy un fanático de Pablo. Claro que soy un fanático de Pablo,
porque las verdades que le fueron reveladas a Pablo por el Espíritu Santo son verdades tremendas. El apóstol Pablo en Gálatas 5:16 dice: miren, mis hermanos, nosotros somos gente pretty santa, buena, pero hay una lucha entre la carne y el espíritu que todos los días pelean. O sea, si tú peleas con tu marido, con tu mujer, la lucha con el espíritu es todos los días también. Porque la carne quiere hacer lo que ella quiere, pero el espíritu quiere que hagas conforme a lo que Dios quiere. Y dice en Gálatas 5:16, puede leerlo, que hay una lucha constante entre ellos. Porque la carne te quiere llevar a la rumba, a la fiesta. Estoy poniendo un ejemplo. Te quiere llevar a hacer lo malo. Te quiere llevar a piropear a la chica. Oh, mi amor, pero tú estás casado. Eso es lo que la carne te quiere llevar. Y el espíritu, ¿qué te dice? Hey, quita la mirada de ahí. No hables eso. No digas mentiras. Pues es como tú pegas una mentira blanca, tú sientes de una vez como que... Es el espíritu. Entonces Pablo dice: pero qué desdichado que somos, porque queremos hacer lo bueno, sí, pero el pecado que habita en mí no me deja hacer lo bueno. Por eso es que uno se siente así como que: Señor, pero yo mejor no pastoreo más, yo no soy el digno para esto. Porque esa lucha entre tu carne y tu espíritu está todos los días. Y Pablo dice: qué desdichado que soy, porque lo que yo quiero hacer no lo hago, porque la carne me quiere llevar hacia lo que ella quiere, porque nosotros sí tenemos la naturaleza pecaminosa que Jesús no tuvo, pero el espíritu quiere llevarme a hacer lo que Dios dice. Y la Biblia dice que si sois guiados por el espíritu, sois hijos de Dios. Entonces yo te quiero decir algo, hermano. Yo no sé si a lo mejor tú lo has meditado de esta manera. Dios vive en ti. Y cuando tú tomas conciencia de eso, y Víctor hace de qué, cuando tomas conciencia de eso, ¿quién qué? ¡Demonio! ¡Sal de ahí ahora! Ahora. Me salió el gallo. Ahora. Demonio, fuera. Enfermedad, te vas. Esto. Mi hermano, usted no tiene que llamar al pastor para que ore por usted. No quiere decir que yo no lo quiera hacer. Usted me dice: pastor, venga a orar por mí que estoy enfermo. Créame que voy. Pero cuando yo voy a orar por un enfermo, yo no voy en mi autoridad. Yo voy en la autoridad de aquel que me envió. Yo saco la palabra. ¿Sabe quién es la palabra? El verbo. ¿Sabe quién es el verbo? Jesús. Yo saco la palabra. Dice la Biblia: ¿hay alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia. Aquí está uno de los ancianos, 57, va para 58. Un ancianito. Únjale con aceite. Venga acá. Oren por él. Y la oración de fe sanará al enfermo. Así fui yo a orar cuando mi cuñada Yamara estaba con el brazo todo negro, que le había dado una trombosis, se llama, ¿verdad? Y yo fui con la fe y la autoridad del Señor y le dije: voy a orar por ti. Recité ese versículo bíblico y a los 3 días el brazo estaba del color de su piel. Porque esa es la autoridad del Dios que vive en nosotros. Entonces, si Dios vive en ti y en mí, este cuerpo tiene que ser santificado. Tú no puedes andar en pleito, celo, ira, contienda, gritando palabras obscenas, maldiciendo por ahí al taxista que se te tira. Tú tienes que tener una conducta diferente. O sea, nosotros estamos obligados a vivir una vida de santidad, hermano, en medio de nuestra imperfección. Porque a veces el Chucky que a veces nos quiere habitar, saca de nosotros lo peor.
La carne, que es pecado 100%, saca lo peor de nosotros. Y lo que Dios quiere es que no permitamos que la carne nos domine, sino que el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros sea el que domine nuestra vida. ¿Y por qué yo te estoy dando este mensaje? Bueno, yo no, el Señor. Yo solamente soy un mensajero. Una voz que clama en el desierto, diría Juan. Yo soy un mensajero. ¿Por qué Dios te quiere hablar esto? Porque la otra semana vamos a celebrar la Navidad. Y cuando yo les hable de ese tema, ustedes se van a dar cuenta que el propósito de Dios es estar con nosotros. Por eso es que cuando usted se encierra, yo me fui allá a los niños, donde están los niños, el salón de los niños, pero los chiquitos, los bebés, y me encerré allá a orar un momentito. Oiga, yo me había encerrado y había cerrado los ojos y nada más había dicho: Señor, yo te alabo, Padre. Y ya la presencia estaba fluyendo. Porque es que la presencia de Dios no está allá. La presencia de Dios no es que está aquí. La presencia de Dios está aquí. Por eso es que cuando usted en el baño, en el auto, eso a mí sí me ha volado la cabeza eso. En el auto, en el tráfico, orando a Dios, el Señor me ha revelado cosas. Bueno, me reveló la apertura de esta iglesia en pleno corredor norte, manejando a 100 kilómetros por hora. Pero es que Él está aquí. Y cuando tú te comunicas con Él y tú eres consciente, y esto es lo que quiero que usted entienda, usted es consciente de que Él vive aquí. Tú cierras tus ojos y dices: Padre, yo te alabo, Señor, porque tú eres mi Dios que me ama, que está conmigo, que no me abandona, que no importa cuál situación dura yo esté viviendo, tú prometiste estar conmigo y tu presencia me acompaña todos los días de mi vida, Señor. Y yo te doy gracias por eso cuando tú cierras tus ojos. Pero tú lo crees, hermano, porque es que tú lo tienes que creer. Mire esa presencia, ese poder del Señor. Eso te conmueve, porque Él habita dentro de ti. Y porque cuando tú estás triste, Él sabe que estás triste. Cuando tú lloras, Él sabe que tú lloras. Cuando tú tienes necesidad, cuando te sientes afligido, angustiado, solo, Él está contigo. No importa que a veces tú digas: Señor, todo parece que te olvidaste de mí. Él no se ha olvidado de ti, porque su presencia te acompaña. Su presencia está manifiesta en tu vida todos los días. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cárcel, el Señor estaba con él. Oye, pero yo estoy preso. Sí, pero no importa tu condición, no importa tu problema, no importa tu padecimiento, yo estoy ahí contigo. ¿Sabe qué pasa, hermano? Cuando tú eres consciente que Él está contigo, tú puedes seguir llorando porque te duele lo que está pasando, pero consuelo viene de lo alto, Señor. Oh, tu presencia me acompaña, Señor. Y yo no me voy a dar por vencido. Yo no me voy a rendir, Señor, porque yo sé que veré la luz. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo Él me levantará. Pero tú tienes la convicción de que Dios habita en ti. Y yo cierro el mensaje porque esto es lo que Dios quiere que sepas. No hay arma del enemigo que pueda levantarse contra ti, pero si se levanta, tienes el poder para destruirla. Porque a mí, que soy pastor, y que la gente puede decir: no, este es el pastor, este hombre no lo toca nada. Yo fui tocado por el enemigo y ustedes lo saben porque ya yo se los he dicho. Pero yo oré durante 3 días y 3 noches
al Dios que habita en mi vida. Y al tercer día fui totalmente sano hasta el día de hoy. ¿De dónde vino esa sanidad? Pero ¿sabe qué yo recité durante todo ese tiempo? Palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es que usted tiene que venir a escuela bíblica. Ay, pastor, ya empezó. Usted tiene que aprender palabra, porque cuando llega el momento, saca la palabra, recita la palabra, declara la palabra. Cuando el Señor le dio al profeta, vivirán estos huesos, yo no profetiza sobre esos huesos secos, y vivirán. Y vivieron. ¿Qué dio acción a la vida de los huesos secos? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús, el verbo de Dios. Así que yo quiero que tú te vayas esta mañana, hermano, con la convicción de algo. Tú no estás solo. En tu prueba tú no estás solo. En tus dificultades económicas tú no estás solo. En tus problemas matrimoniales o con tus hijos tú no estás solo. El Dios todopoderoso, el de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, está contigo, porque Él no está en la iglesia. Él viene cuando venimos. Él está aquí con nosotros. Así que, mira, con esa conciencia, oh Señor, a mí me gustan estos mensajes. Con esa conciencia, oye, levántate y adora al Dios que vive dentro de ti. Sí, Señor. Oh, Padre. Muévete en mí. Vamos arriba, yo quiero que declaremos eso. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y Él está aquí porque tú estás aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. ¿Y sabes por qué está aquí? Decláralo. Está aquí. Así es. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está. Vamos a decirlo una vez más. El Espíritu de Dios está en este lugar. Claro que está en este lugar. Aleluya. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Cierra tus ojos y adórale. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Díselo. Muévete en mí. Muévete en mí. Mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete. Díselo una vez más. Y muévete en mí. Muévete en mí. Oh, oh, oh. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Yo quiero que hagas algo. Yo quiero que ahora adores a tu Dios. Al Dios que vive en ti, hermano. Él vive en ti. Yo quiero que abras tu boca en esta hora y tú le adores. Quiero que todos los presentes abran su boca y adoren a Dios. Yo voy a dar un tiempo para eso. Adórale. Oh, Señor. Oh, Padre, mi alma te alaba.
Adórale, adórale. Yo te alabo, yo te alabo con mi espíritu. Oh, Señor, su presencia está. Oh, adórale, adórale. Adórale al Rey, su presencia está aquí. Mi alma te alaba, Señor. Oh, yo te adoro, Señor. Todo mi ser te adora. Todo mi ser te bendice. Muévete en mí, Señor. Todo mi ser te adora, Señor. Sigue adorándole. Hermano, no dejes de adorarle. Hay algo que tenemos que aprender y es eso, adorar. Eres bueno, Padre, maravilloso. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por tu misericordia, Señor. Porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros. Oh, tu vara y tu callado nos infunden aliento. Tú caminas con nosotros en las tormentas y en las tempestades, pero también en los valles y en los lugares donde hay comida y pasto fresco. Tú nos llevas, Señor, por amor a tu nombre, junto a aguas de reposo. Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Oh, Dios Espíritu. Vamos a decirlo una vez más. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Díselo otra vez al Rey de Reyes. Muévete en mí. Muévete en mí. Déjalo que Él se mueva. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete. Con este mensaje puesto sobre la mesa, tú tienes que salir por esa puerta el día de hoy, sabiendo que todo lo que tú hagas, el Espíritu de Dios está contigo. O sea que vamos a caminar con pasos delicados. Lo que digas, lo que hagas, el Señor está ahí contigo, oyéndote. Pero si igual hay un problema, tienes la autoridad del Señor para atar, para reprender, para destruir toda acechanza del enemigo en contra tuya y de tu casa, y hacer prevalecer la presencia de Dios en medio de tu casa, en medio de tu familia y en medio de tus hijos. Porque Dios te dio la autoridad. Dios te dio la autoridad.
Gracias te doy, Señor, porque definitivamente tu mensaje llegó al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Dale un aplauso, dale un aplauso.